CNN. Bueno, pues como le informé, este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con legisladores de su partido y sus aliados del Partido Verde, del Partido del Trabajo, con quienes hizo un repaso de la labor legislativa. Abordaron, claro, la derrota en la aprobación de la reforma eléctrica que propuso López Obrador y reiteraron el calificativo de traidores a la patria a los 223 legisladores de oposición que votaron en contra y la echaron por tierra. Poco antes, el presidente en la mañanera de este día jueves, pues ya anunció que envió justamente a un día, por cierto, de terminar el periodo ordinario del Congreso, esa iniciativa de reforma electoral de la que tanto se ha hablado y que contempla, entre otras cosas, reemplazar al Instituto Nacional Electoral por un organismo más reducido y, dice el mandatario, más austero. Propone también reducir el número de diputados de 500 a 300, eliminando a los de representación proporcional, entre otras ideas. Pero ¿es viable la propuesta cuando sabemos que se requiere la mayoría calificada? Vamos a platicar del tema con Alfonso Zárate, analista político, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario. Qué bueno tenerte, tantas preguntas, pero quizá el momento en el que deciden hablar y presentarla en términos del Congreso, pero también de la derrota previa en términos legislativos. Para empezar, Alfonso. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Bueno, a mí me parece que esta iniciativa que se presenta el día de hoy propone, yo no dudaría en calificarlo como un verdadero atraco a nuestra defectuosa democracia. No se trata nada más de debilitar, sino de desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Pero lo hace, Gaby, con la astucia propia del presidente, porque lo hace halagando al pueblo. Dice que el voto popular va a ser el que decida quiénes serán los consejeros, quiénes serán los magistrados, y aunque en los hechos propone una enorme regresión, la demolición de los avances penosamente construidos en las últimas décadas de luchas cívicas en materia democrática. Creo que vale la pena recordarle al presidente que, a pesar de su obsesiva campaña por denigrar al Instituto Nacional Electoral, no puede ocultar que en los años recientes ese árbitro electoral organizó los procesos electorales que le entregaron un poder legítimo a él, y no solo al presidente, sino también a gobernadores, alcaldes y legisladores de Morena. Pero en efecto, la propuesta del presidente es muy astuta porque le endulza los oídos a sus clientelas y le dice, por ejemplo, que será el poder popular el que elija a estos consejeros y a estos magistrados. ¿Cómo lo haría? Según la propuesta del presidente, habrá 60 aspirantes, candidatos, de los cuales 20 serán propuestos por el propio Poder Ejecutivo, 20 por el Legislativo y 20 por el Judicial. Sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estarán los 20 del Ejecutivo, es decir, los 20 que proponga el presidente Andrés Manuel. En segundo lugar, estarán los 20 que proponga el Poder Legislativo, solo que en el Poder Legislativo la mayoría la tiene Morena y sus aliados, y en consecuencia, claro, esos 20 propuestos por el Legislativo serán de nuevo aquellos que designe Andrés Manuel López Obrador. Y algo similar ocurrirá en el Poder Judicial, en donde tiene la fuerza para incluir entre esos 20 a otros designados por él. De tal manera que el ejercicio de someter al pueblo esa decisión no será sino una simulación para integrar un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que tendrá 7, no 11 consejeros y un tribunal electoral, pero ambos puestos a las órdenes de López Obrador. Entonces, el voto popular, si se aprobara, simplemente legitimaría la decisión que tomara el presidente López Obrador. Y está otro capítulo muy importante, Gaby, que es la eliminación de los diputados plurinominales con el argumento de reducir costos. Y esto significaría regresar a los años anteriores a la reforma política de 1977, aquella que impulsó don Jesús Reyes Heroles,
y que canceló el viejo sistema electoral muy poco democrático en el que quien alcanzaba más votos, que era siempre el PRI, se llevaba todo, lo que impedía que las minorías, que aún juntas podían ser más que el PRI, estuvieran representadas en el legislativo. Así que bueno, lo que tenemos es una propuesta profundamente regresiva y como lo señalabas, Gaby, yo creo que muy difícilmente transitable en Cámara de Diputados. En el minuto que me queda, se ha hablado mucho de una oposición unida, como lo vimos con la reforma eléctrica que fue echada por tierra. Si este es el mismo caso y se repite este desenlace, ¿hará leña, y aquí estamos especulando, por supuesto, el gobierno Morena de ese árbol caído uno más para polarizar más y dividir más a los mexicanos si fuera ese el escenario? Sí, Gaby, yo creo que en principio parece muy difícil la aprobación de la iniciativa porque simplemente no cuenta con los votos. En el caso de la Cámara de Diputados le faltan 57, pero además hay razones de otro tipo. La oposición ya aprobó, en el caso del debate en torno a la reforma eléctrica, el poder y cómo se potencia su poder cuando va unida. Y en segundo lugar, la propuesta es también muy regresiva en términos de quitarle representación a los partidos. Así que efectivamente el hecho de que encuentre un rechazo, un repudio en la Cámara de Diputados, lo que hará es acentuar este linchamiento a los opositores que ha llegado al extremo de calificarlos como traidores a la patria, lo cual me parece que es algo verdaderamente inaudito. En una democracia, la gente que piensa distinta no puede ser calificada, denostada, denigrada como lo hace el presidente y lo hace su partido Sí. y sus aliados. Esperemos que eso no ocurra, pero es muy probable que venga después esa campaña de denostación. Pues son tiempos por demás delicados, lo que hay que decir. Gracias, como siempre, Alfonso Zárate. Un abrazo. Otro para ti, Gaby. Alfonso Zárate. Bueno, dejamos México.